Bendiciones, hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Ya ustedes están bendecidos con toda bendición celestial y espiritual en los lugares celestiales. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Efesios 2 del 8 hasta el 10. El versículo que yo voy a enfatizar es el versículo 9 y 10. Los versículos 9 y 10, Pablo habla de obras. Y ambos versículos aparentan contradecirse uno al otro. Escuchen, ambos versículos aparentan contradecirse uno al otro. Pero aunque hablen ambos versículos de obras, aquí se está hablando de una obra diferente. Aunque el versículo 9 y 10 hable de la palabra obra, pero hay una obra que es muy diferente a la otra, a la de otro versículo. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8 y luego vamos al versículo 9 y 10. ¿Ok? Dice así. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ok, vamos a hacer una pausa porque ya mismo, más luego, voy a entrar al versículo 9 y 10. ¿Ok? Primero vamos a ir al versículo 8 y vamos a detenernos aquí en el versículo 8 por medio de la fe. Aquí es donde muchos cristianos, muchas iglesias, tienen duda. Porque cuando usan la palabra fe la mezclan con todo lo que Dios le habló a Israel en el Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Y cuando aquí Pablo utiliza la palabra fe, se está usando la palabra fe aquí al ministerio de Jesucristo, a la dispensación de la gracia, que es la fe en Cristo. ¿Ve? Fe en Cristo. Y esa fe se refiere a la fe, a la sepultura de Cristo, a la resurrección de Cristo, a la sangre de Cristo, a la crucificación de Cristo en el ministerio de la gracia, en la dispensación de la gracia a través del ministerio apostólico de Pablo en la dispensación de la gracia. ¿Ok? Se está hablando de una fe y no obra. Escuchen bien, escuchen, listen. ¿Se ve bien ahí? Ok, bien. Se está hablando de una fe y de no obra en el ministerio de Cristo, en la cruz. La sepultura, la resurrección, la sangre, la crucificación en la gracia. ¿Ve? Más bien, en otras palabras, escuchen bien, listen, se está hablando de la justicia que obra por la fe. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está claro? Escuchen bien. Se está hablando de la justicia que obra por la fe. Tal como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se obra por fe, para fe, y el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Está hablando en el Evangelio. En el Antiguo Testamento no había Evangelio, ¿ok? Escuchen bien. En el Antiguo Testamento no había Evangelio. Solamente es en Cristo. Después de la cruz, después de la muerte de Cristo, llega el Evangelio por fe
para nosotros. Pablo el apóstol también nos da otra referencia. Vamos a ir a Romanos. Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban ellos tras una justicia, pero ellos han alcanzado la justicia. Es decir, ¿cuál justicia? La justicia que obra por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Ok? Quiero enseñarles a ustedes a marcar una diferencia entre la justicia que obra por fe y entre la justicia que obra por la ley y las obras en la antigua dispensación de la ley, donde no había evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué razón? Porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la roca. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Ok? Cuando Pablo habla en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, tenemos que entender que esa fe no es la fe en la ley. Escuchen bien, listen. No es la fe en el Antiguo Testamento. No es la fe en las obras, en dar 7 vueltas. Yo tengo fe, hermano. Yo tengo fe en el nombre de Jesús, que las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Así que como yo tengo fe, vamos a hacer una obra. Vamos a hacer una obra y vamos a hacer como los israelitas en el Antiguo Testamento, que dieron 7 vueltas, y después de dar 7 vueltas vamos a dar un grito de júbilo. Aleluya, gloria a Dios, sí. ¿Ve? Yo tengo fe. Y vamos a hacer como el profeta Eliseo, los profetas en el Antiguo Testamento, que mandó uno a que se sumergiera en las aguas del río de Jordán. Sumérgete 7 veces en esas aguas y tú te vas a curar de la lepra o de la enfermedad que sea. 7 veces. Pero déjame yo hacer esa obra. ¿Me estás entendiendo? ¿Ven? Porque está la fe en la ley, de la justicia por la ley. Pero está la fe en la justicia por la fe en la gracia. Cuando Pablo habla aquí, por medio de la fe, es fe en Cristo. Fe en Cristo, ¿ve? En la justicia que obra por la fe. El justo por la fe vivirá. Es la fe en Cristo, en la justicia que obra y no en las obras, ¿ves? No obra. La fe en la justicia, y está señalando a la sepultura de Cristo, a la resurrección de Cristo, a la sangre de Cristo, a la crucificación en la dispensación de la gracia, mas no aquí. ¿Ok? Bien. Gloria a Dios. Vamos a discutir algo bien interesante en el versículo 9 y 10. ¿Ok? Dice el versículo 9 y 10: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí las obras en el griego, yo voy a discutir esto de una manera sencilla, básica y elemental. ¿Ok? No voy a entrar muy profundo en este campo, porque el griego es bastante complicadito. ¿Ok? Bien, voy a hacerlo de una manera sencillita y básica. Aquí en el versículo 9, no por obras, la palabra obras, ergon en el griego, la interpretación es ergon. Aquí está, ergon, obras. De acuerdo a Efesios 2:9, ¿ok? De acuerdo a Efesios 2:9, ergon es la palabra obras. Entonces significa aquí, la palabra obra significa una acción o un trabajo. Una acción o un trabajo que se realiza. Una acción o algo que se está realizando, de una obra, un trabajo que se está realizando. Ahora, de la palabra ergon, que es obra también, sale otra palabra más que también es un verbo. Es un verbo.
El gasomai. El gasomai. Aquí está la palabra, ¿ves? El gasomai. Significa llevar a cabo algo. Llevar a cabo algo. Observa que ambos, tanto ergón en Efesios 2:9 y tanto el gasomai, como aplicando un poquito más al versículo 10. Al versículo 10. Ambos tienen que ver con una obra y con algo que se realiza. Pero vamos a distinguir entre la palabra obra en el versículo 9 y la palabra obra en el versículo 10, porque ambos tienen una similitud, un parecido, y aparentemente ambos versículos como que aparenta contradecirse uno al otro, ¿ok? Ambos versículos aparenta contradecirse unos al otro, pero vamos a distinguirlo, ¿ok? En el versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Observamos aquí que la semántica de la palabra obra se encuentra para hacer buenas obras, que aparenta contradecir al versículo anterior, que es el versículo 9, porque el versículo 9 dice, no es por obra. Ahí dice Pablo, no es por obra. Cuando Pablo dice no es por obra, aquí en el versículo 9, aquí el contexto de Pablo al decir a los creyentes no por obra, el contexto se encuentra en la cruz. ¿Ok? El contexto se encuentra aquí, en la justicia por fe, en Cristo, en no obra, en la sepultura, resurrección, la sangre de Cristo, la crucificación, en la muerte de Cristo. Mira, se me olvidó poner muerte. Se me olvidó poner la palabra muerte, la muerte de Cristo. Era bien importante. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Se está refiriendo, el versículo 9, el contexto se encuentra en el capítulo 1 de Efesios, del 3 hasta el 7, donde nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que Dios nos dé la salvación. ¿Ve? Entonces, cuando dice no por obra, es que la obra de salvación ya Cristo la hizo en la cruz, en su muerte, en su sangre y la resurrección. Nosotros no hacemos ninguna obra para obtener una salvación, porque ya la tenemos en la sangre y en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahí está nuestra salvación. Por lo tanto, Pablo dice, no hagas ninguna obra, porque ya la obra la hizo Cristo en la cruz por medio de la fe en la cruz, en la muerte, sepultura, sangre en Cristo. Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, el contexto se encuentra aquí en Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 1:3. Aquí está. Ok. Aquí está. Dice, acordémonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Repito, acordémonos nosotros, pero sin cesar, o sea, sin detenernos, delante de Dios y Padre nuestro, y dice Pablo, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Aquí en el versículo 10, ya la palabra obra no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros para lograr tener una bendición o para lograr tener una salvación en la cual ya tenemos por la fe en Cristo Jesús. ¿Ven? Aquí la palabra obras en el versículo 10, el contexto cambia. Y el contexto viene siendo la obra de llevar el evangelio. La obra de llevar el evangelio, la acción. Lo que yo estoy haciendo ahora
¿Ve? Estoy haciendo una obra. ¿Qué obra estoy haciendo? ¿Para salvarme? No. ¿Para ser bendecido? No. Estoy haciendo una obra que es la enseñanza, para que ustedes entiendan cómo es que trabaja la obra y la fe. Esta es la obra, pero que esta obra de llevar el evangelio a mí no me va a bendecir, porque Pablo dice aquí mismito, en Efesios 1, que ya yo estoy bendecido. Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3, que ya yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. Yo estoy bendecido por la obra que Cristo hizo. Estoy bendecido por lo que Cristo hizo por mí. Por lo tanto, yo no predico, yo no enseño, yo no hago esto para que Dios me bendiga. Ya estoy bendecido. Pero hago esto para que ustedes entiendan cómo es que trabaja la obra y la fe. Entonces, Pablo en el versículo 10 de Efesios 2:10 está hablando y diciendo: Dios preparó de antemano buenas obras. Las obras que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, son las obras para que nosotros anunciemos y proclamamos el evangelio de fe. El evangelio de fe, de cómo trabaja la salvación por fe y cómo somos justificados. ¿Ven? Ok. Vamos a pasar un momentito a Santiago. ¿Ok? Vamos a pasar a Santiago. ¿Por dónde voy? Ok. Vamos a pasar a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 17 en adelante. ¿Ok? Y voy a parafrasearlo en palabras cortas para no tener que leer demasiado. Voy a parafrasearlo en palabras cortas para no que se extienda mucho. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos de ustedes dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame entonces tu fe si tu obra, y yo entonces te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios que es uno. Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok, los demonios creen en la presencia de Dios, que hay un Salvador, ¿verdad? No se refiere al Evangelio, sino que hay un Dios más grande que Él, mucho más poderoso. Ok. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona a través de las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Ok, vamos a enfatizar el versículo 24 y el versículo 21. Vamos a enfatizar el versículo 24 y el versículo 21. El versículo 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac. Okay. Presten atención. Okay. Cuando hablamos la palabra justificación, en el Antiguo Testamento, la palabra justificación era condicionada. ¿Ok? Era condicionada. En la gracia, la palabra justificación no es bajo condición. Es con el prefijo incondicional. ¿Ok? Hay una diferencia entre la palabra justificación en el Antiguo Testamento y hay una diferencia entre la palabra justificación en el Nuevo Testamento, especialmente que Pablo es el que trae la revelación de la justificación. Pablo es el que trae, porque nosotros no vemos a ninguno de los 12 apóstoles de Cristo, a los 12 apóstoles bajo la dispensación de la ley, hablar justificados por fe somos, ¿cómo es que dice Pablo? Romanos 5:1, justificados por fe tenemos entrada a esta gloriosa salvación. Ya estamos justificados en la sangre de Cristo. No, tú no ves a ellos. ¿Por qué? Porque la palabra justificación Dios se la reveló a Pablo para nosotros. ¿Ve la diferencia? ¿Ven? Entonces la justificación en el Antiguo Testamento es condicionada, como por ejemplo, pórtate bien. Hasta el momento tú estás bien porque estás cumpliendo la ley y los mandamientos y estás tú bien. Hasta que tú peques. Si pecas,
estás mal, quedas descalificado. Estoy poniendo un ejemplo. Pórtate bien, cumple la ley y los mandamientos, porque así era la justicia que obra por la ley en el Antiguo Testamento. La justicia que obra por la ley en el Antiguo Testamento era muy severa, muy fuerte, demandaba y exigía mucho. Pórtate bien. Así que yo espero de ti que tú des el grado. O sea, la justicia en el Antiguo Testamento no es haz lo que tú puedas. O escuche, la justicia en el Antiguo Testamento, la justicia por la ley y las obras, no es haz lo que tú puedas, sí, da lo que tú puedas, que como quieras está justificado. No. La justicia en el Antiguo Testamento no tiene misericordia. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Entiendes? Eso es la justicia en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, la justicia que obra por la ley y las obras era condicionada. Pórtate bien, haz esto, y si no lo haces, pues, queda descalificado. Tú quedas descalificado y está bajo condenación. ¿Entiendes? La justicia que obra por la fe en la gracia, ya tú, la justicia en Cristo, en la sangre, la sepultura por la fe en Cristo, tú quedas clasificado. Tú quedas calificado ya como una nueva criatura. Quedas una persona justa. El justo por la fe vivirá. Ya Cristo te declara justo. La justicia que Pablo habla en Romanos 1:17 es que Dios, a través de Cristo, declara al pecador justo para siempre. Y el pecador, por la justicia de Cristo, mediante la fe del pecador, será justo para siempre, aún en su debilidad. Pero en el Antiguo Testamento no era así. La justicia era condicionada. Pórtate bien, haz esto, si no, quedas descalificado una y mil veces. ¿Ok? Y seguirás siendo el hombre pecador. Entonces, Pablo en Hechos 13, 38 y 39 le dijo a muchos judíos que por la ley ustedes no podían ser justificados. Y en Cristo Jesús ustedes ya serían clasificados y calificados ser justos en Cristo. ¿Ok, hermano? Quiero enseñarles esto. Cuando aquí Santiago habla de las obras, Santiago no está en la gracia. Santiago no conoce la revelación de Pablo. Y como no la conoce, es evidente que la va a contradecir. Es evidente, como hoy en día pasa, que muchos no conocen la revelación de la justicia y prefieren caminar en la justicia que obra por la ley, porque no conocen la revelación y buscan el evangelio allá, en el viejo pacto. No, hermano, el evangelio no está en la ley de la justicia que obra por la ley. El evangelio está aquí, en las cartas de Pablo, la justicia que obra por la fe, no es en el viejo pacto. Y aquí Santiago no conoce la justicia que obra por la fe. Lo que Santiago conoce es la ley, un poco de fe y un poco de obra. Fe y obra, porque en el Antiguo Testamento, la justicia que Dios se movía era por creyendo a un Dios, pero no creyendo a un Salvador. Listen, en el Antiguo Testamento, el trato de Dios con Israel es creyendo en Dios y en la ley de Moisés y en las obras. Pero no es en la justicia creyendo en un Salvador, en la sangre de Cristo. Es muy diferente. Igual a Abraham. La fe de Abraham es creyendo en Dios. Y la fe de Abraham es creyendo en Dios, mas no en un Salvador. Pero Dios usó la fe de Abraham en el sentido que de esa misma manera todas las naciones serán bendecidas por la fe. Pero Abraham estaba mayormente en la circuncisión. Porque Abraham no conoció a un Salvador, conoció a un Dios solamente. Y Dios usó la fe de Abraham para que de la misma manera que Abraham creyó a Dios, así mismo Dios le dice a todas las naciones que vendrá un Salvador. Y el que cree en Cristo será bendecido y será justificado, que en este caso somos nosotros, la iglesia. También los gentiles, cuando Cristo venga también. ¿Ok? Bien, cuando aquí Santiago habla, versículo 21, no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre. Ok, la palabra justificación, hay una diferencia, porque la palabra justificación, Pablo la trae para nosotros, la iglesia. Y vemos que Abraham fue justificado porque creyó en Dios. Y cuando Abraham dice en Génesis que levantó el cuchillo,
para sacrificar a su hijo unigénito, a su único hijo Isaac, ¿verdad? En holocausto. Pues entonces, ¿tuvo Abraham fe? Sí. Pero lo que hizo Abraham es una obra. Una obra, porque en el Antiguo Testamento había que hacer obras para demostrarle a Dios que él creía. Abraham levantó el cuchillo y hizo una obra y un ángel lo detuvo. Abraham, no lo hagas, porque ya Dios sabe que tú temes, Dios sabe que tú tienes fe. Pero en el Antiguo Testamento el diseño es hacer obra, fe y obra, fe y obra. Por eso Abraham le quiso demostrar a Dios que creía. En el Nuevo Testamento, en la gracia, para la salvación es en Cristo y es fe y no hacer ninguna obra. Fe y no hacer ninguna obra. ¿Ve la diferencia? Pero muchas iglesias, pues cuando hablamos de fe, muchas iglesias van y usan la fe y las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento, donde no había un Salvador, donde ahí no había un Salvador, donde ahí no había la sangre de Cristo que justifica al pecador. Y la mezclan. Y eso Pablo le llama apostasía. Herejía y apostasía. ¿Ok? Bien, yo creo que yo he terminado. Lo que yo quería enfatizar era la fe y las obras. La fe en Cristo y la fe en la ley y las obras. La diferencia. La justificación condicionada y la justificación incondicional. Incondicional. En otras palabras, la justificación con el prefijo incondicional es que el justo por la fe vivirá. Dios trae su justicia por la fe del hombre y en la justicia del hombre, el hombre pecador es declarado justo para que se siga declarando justo en medio de su debilidad. Así es que se habla. Ese es el evangelio. Esto es puro evangelio. Dios te bendiga y nos vemos después.